feliz tarde tengan todos ustedes, amigos. Gracias por la oportunidad que nos brindan de poder acompañarlos durante estas próximas 2 horas en Casos y Cosas de Fraga. Les habla Carlos Fraga y esta es una producción nacional independiente número 19.363. La producción de este espacio es del señor Antonio Vasco y de mi persona. La operación técnica la lleva el señor Ángel Sojo y todos estamos muy contentos de poder acompañarles durante estas 2 horas hasta las 5 de esta tarde. Bienvenido, Antonio. Gracias, Carlos. Gracias, amigos, por estar con nosotros una tarde más, acompañarnos, haciendo esta labor mucho más grata y mucho más amable y fácil para nosotros y también para ustedes que pues tienen toda esa cantidad de dudas y de casos y de comentarios y que nos los expresan a través de las vías de comunicación que tenemos establecidas para ustedes. El teléfono en cabina 21639991, las cuentas en Twitter @fragacarlos, @mágica991 y @Antonio Vasco C. Y por supuesto, para que nos sintonicen y no se pierdan ni un solo detalle, ni un solo comentario, www.magicafm.com o www.radios.co.ve. Muy bien, mis amigos, entonces vamos a arrancar. Antonio, ¿qué nos tienes por allí? Vamos a ir saliendo de los casos que tenemos pendientes, que son gracias a ustedes muchos, y eso nos llena de orgullo y de satisfacción. Bueno, fíjate, aquí dice alguien que nos lo escribió nos llamó la semana pasada y dice: ¿cómo se puede sanar las diferencias con un padre ya fallecido por aquello del tema de la prosperidad? Ah, muy importante, qué buena pregunta. Con un padre fallecido, igual, se tiene que hablar igual, porque un padre nunca fallece dentro de uno. Por lo tanto, el mandato del padre, la presión del padre, la fuerza del padre, lo auspicioso del padre, la prosperidad del padre, no mueren porque están dentro de uno absolutamente vivas. Entonces, la ventaja de poder tener conciencia de esto, no importa que tu padre, si tu padre está vivo, puedes trabajarlo en vida, y eso sin duda alguna es un trabajo hermoso, es un trabajo muy, muy reconfortante, es un trabajo además de mucha reconciliación que bien vale la pena. Pero si no estuviera vivo tu padre, porque estamos hablando de prosperidad. Recuerden, voy a hacer un pequeño abanico de cosas. El padre, a diferencia de la madre, dentro de ese 50 y 50%, el 50% del padre viene dado a través de la fuerza, a través de la autoridad, a través de la jerarquía, a través de la provisión, la capacidad de proveer y la capacidad de relacionarse. Eso nos da papá, eso nos da la fuerza masculina. La fuerza femenina nos da el cuidado, la nutrición, la ternura, el amor y el cobijo. Deben haber muchas más, pero estas son las 5 principales que nos da uno y otro. Cuando tenemos a papá y a mamá bien fundamentados dentro de nosotros, evidentemente esas 10 cualidades y muchas otras inmediatamente se hacen presentes y se hacen además lumínicas. Cuando no está uno de los dos, evidentemente, o cuando no tenemos eso bien plantado uno de los dos, quedamos en deudas con esas cosas que esos padres vienen a proveernos. Una de ellas, cuando tenemos problemas con el padre, hay 2 cosas que yo las veo clarito. Primero, un problema para relacionarnos. Hay problemas para relacionarnos. Hay problemas importantes para relacionarse. Eso es clave cuando hay una relación un poco sinuosa, no clara, rencorosa, a medias, o definitivamente nula con el padre. Y la otra, que yo veo mucho, es miedo a la autoridad. Hay mucho miedo a la autoridad, a todo lo que es autoridad. Hay un miedo a Dios, hay un miedo a las autoridades, hay un miedo a los policías, hay un miedo a todo aquel que se me acerque, porque de alguna manera me moviliza todo lo que es el poder y todo lo que es la autoridad y la jerarquía. Y hay una tercera que tiene que ver con la provisión, al sentir que yo no me proveo, al sentir que el mundo no me provee, evidentemente yo estoy hablando del padre. Pero esto lo vamos a explicar en el próximo corte. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Si quieres comunicarte con nosotros, @fragacarlos, @Antonio Vasco C y www.carlosfraga.com.be. Continuamos, mis amigos, Casos y Cosas de Fraga, 21639991, @fragacarlos, @Antonio Vasco C. Hablamos de la figura del padre, de sanar la figura del padre a propósito de un caso que ustedes nos están planteando en términos de que el padre murió. Pero yo estoy explicando previamente para poder ahondar en esto. Estoy explicando lo que el padre da y lo que la madre da.
El padre da la provisión. Cuando hablamos de la provisión, es esa sensación que tiene el niño. Esto es muy importante. Por ejemplo, supóngase usted que usted, como adulto o adulta, tiene un problema que la están sacando del apartamento. No me imaginémonos que la están sacando del apartamento. Cosa terrible, cosa que es muy difícil de vivir. Si usted tiene un niño de 6 años, ese niño de 6 años o niña de 6 años, ella vive la angustia suya. Pero la angustia suya, la angustia de esa niña es, mi mamá está angustiada. Pero ella no, en los 6 años, seguramente ella no tiene ninguna conciencia de que mamá no resuelva esto. O sea, ella no tiene conciencia de que pueda faltar la posibilidad de la vivienda, porque para ella la vivienda existe. Por lo tanto, ella lo único que le puede preocupar es que mi mamá esté angustiada, pero no le preocupa lo del alquiler, lo de la cosa, porque ella tiene una sensación de provisión que está absolutamente segura, que la tiene el bebé cuando el bebé busca el seno materno. Cuando el bebé va a buscar el seno materno es porque sabe que su provisión está absolutamente asegurada. Por lo tanto, el olor lo va guiando donde está el seno, y ahí hay la suficiente comida para yo poderme abastecer sin tener que hacer absolutamente nada. Por eso el tetero, cuando se trabaja prosperidad a fondo, el tetero juega un papel importante, porque pasas de lo natural, de lo instintivo, pasas a depender del poder de otros. Porque otros determinan, de acuerdo al médico, que bien sabe de qué se trata la cosa, a qué hora tú vas a comer. Entonces tú vas a comer cada 6 horas o cada 4 horas. Entonces ellos, es como sentir que el mundo determina cuando yo me abastezco, cuando yo me proveo, cuando yo me suplo. Y eso nos pasa luego en la sensación de que no me pagan nunca lo que vale mi talento, lo que no me pagan lo que vale mi trabajo. Siento que no soy valorado, siento que nadie paga lo que yo creo que valgo. Eso todo tiene una referencia allí. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con esto para trabajarlo donde es. Y entonces el padre te da esa sensación de provisión el resto de tu vida. Y tú dirás, bueno, pero esa provisión que te puede dar el resto de tu vida puede llegar a ser una gran irresponsabilidad. No, porque el padre además trae consigo el trabajo productivo. El padre es, como él es el proveedor. Hoy en día en los hogares sabemos que el 50 y el 50, pero siempre el padre es la figura de provisión. El padre es quien lo va a conseguir y quien lo va a arreglar. Quien va a arreglar las cosas y quien las va a conseguir. Dentro de esa dinámica, entonces, cuando yo no tengo el padre o tengo el padre desdibujado dentro de mí, evidentemente me va a costar mucho, porque siempre voy a sentir la sensación de que tengo que reventarme el lomo, de que tengo que hacer maromas, que tengo que hacer todo lo que pueda y lo que no pueda para poder conseguir aquello que me toca. Entonces, por supuesto, es una sensación de mucho agotamiento y de mucha duda que no genera para nada prosperidad, porque evidentemente la riqueza está, pero al no saberla manejar, la prosperidad está ausente. Ahora, luego de este corte vamos a hablar de cómo trabaja la figura del padre en el caso de la señora que nos lo está pidiendo. Pero yo lo que quise decir con todo esto es que entendieran de qué se trata cuando tenemos desdibujado al padre, cuando el padre no está claro dentro de nosotros, cuando esa figura de ese 50% de nosotros no tiene la honra que debe tener, estamos permanentemente en deuda. Y al estar en deuda, estamos en deuda con la autoridad. ¿Tú no has sentido la sensación de que en cualquier momento es decir, yo me acuerdo que Otrova Goma, bueno, eso lo cuento al regreso del corte porque esto va a estar bueno. Estás escuchando Casos y Cosas de Fraga con Carlos Fraga. Continuamos, mis amigos, en Casos y Cosas de Fraga, 2163991, y les decía yo en el corte anterior que yo me acuerdo que Otrova Gomas tenía en los años 80, Otrova Gomas, el gran Otrova Gomas, él tenía un enunciado que decía, si tú quieres volver loca a la gente, agarra una guía telefónica, claro, estamos hablando de los 80, agarra una guía telefónica y agárrate varias monedas y empieza a llamar gente a lo loco y dile, hey, nos descubrieron, recoge todo y desaparécete, nos descubrieron. Y tú vas a ver cómo vuelves loco una ciudad. ¿Sabes por qué?
porque al tener problemas con la figura paterna interna, tú tienes un problema con la autoridad, problema que tú no sabes cuál es, pero es la sensación de cuando te para un fiscal te van a descubrir, es la sensación de que te para un policía y te va a llevar preso porque algo hiciste, que no te diste cuenta de qué se trata. Eso tiene que ver mucho con la figura paterna. Cuando hay una figura paterna bien instituida, bien fundada, claramente y además honrada dentro de nosotros, eso no tiene por qué pasar de esa forma, de esa manera. Así que esto es muy importante decirlo siempre y subrayarlo porque parecen cosas anecdóticas, pero son cosas que tienen que ver con lo que somos y con cómo hemos honrado lo que nos antecede. Pero viendo, perdón que te interrumpa, Sí, viendo cómo no. un poco lo que tú dices, o sea, y yo pensando el país, por decirlo, pero creo que incluso podríamos llevarlo al continente, donde la figura del padre prácticamente no existe en la gran mayoría de las familias. Es alarmante, ¿no? Porque entonces toda esa carencia, toda esa parte, Bueno. ¿dónde está? Bueno. Entonces degenera muchas cosas que vemos en el continuo ¿Y comportamiento. de qué somos? Claro, corrupción, la búsqueda de ponme ahí, ponme donde haya, todas las cosas que vemos culturalmente tienen que ver con la falta de un padre proveedor. Porque además hasta hemos llegado, y ojo, con todo respeto siempre, porque bastante que cuesta para una madre, pero con bastante orgullo dice, ella es padre y madre Sí. de familia. A mí me parece Ella una está- locura, pero y bueno, a mí entonces- cuando me dicen yo soy padre y madre de mi familia, a mí me da como un vaído, porque yo digo, pero ¿cómo puede ser tu padre y madre de familia? Por Dios, vamos a respetar la figura del padre. Tú eres una madre que ha hecho esfuerzos, es decir, que ha hecho lo posible por sustituir al padre o que ha hecho esfuerzos que le tocaban hacer al padre. Pero tú no puedes ser madre y padre porque eso es un absurdo, no existe. No existe, eso es imposible, no lo pudiste hacer por todo lo que estoy explicando. Vamos a ponernos todos en el lugar que corresponde y vamos entonces a permitir que el amor fluya. Yo sé que esto le disgusta a mucha gente, sobre todo porque estamos en un país de grandes mujeres, de mujeres guerreras, cosas que yo las felicito, las amo, las quiero y además trabajo para ellas, porque mi público naturales son las mujeres, pero también estoy en el deber de decirle que yo, esas mujeres guerreras, por no decir el adjetivo que corresponde, esas mujeres hechas pa'lante, la mayoría están solas y tristes, independientemente de que hayan logrado un imperio. Y un imperio solo y triste, es un imperio seco. Y eso es lo que tenemos que abrir el corazón, porque esto es una plegaria al corazón. Tenemos que volver las cosas más fértiles. Y las cosas más fértiles implican integrar a esa figura. Perdón, los hombres tampoco lo hemos hecho bien, nada bien, los hemos hecho muy mal y hemos corroborado esas fortalezas y esos estados guerreros de la mujer. Yo lo sé y lo reconozco y es absolutamente así. Pero espérate, hay hechos fundamentales. Como siempre he dicho, ese hombre a lo mejor es un desgraciado, ese hombre debería estar preso, ese hombre a lo mejor está preso, eso es un bueno para nada, eso es un irresponsable, pero ese hombre hizo un milagro maravilloso en tu vida en 20 minutos, en 20 segundos, y fue ese espermatozoide que hace posible el milagro de la vida. Por lo tanto, eso merece honra. Si tú eres capaz de honrar eso, evidentemente ahí no estás honrando el fruto del amor. Y el fruto del amor es tu hijo o tu hija, ese para quien dices que eres padre y madre. Entonces imagínate tú de lo que se trata. Así que todo esto es importante. Bueno, en el próximo corte le contestaremos cómo honrar al padre a la señora que dice que su padre ha muerto. Vamos a... Continuamos con más de los casos y cosas de Fraga con Carlos Fraga. Continuamos, mis queridos amigos, estamos hablando en casos de cosas de Fraga del padre, 2163991. Yo sé que en un mundo de mujeres abandonadas, en un mundo de mujeres maltratadas, en un mundo de mujeres poco amadas, esto suena antipático, pero es que yo estoy tratando de apostar a lo sano, estoy tratando de pasar por encima del orgullo, estoy tratando de pasar por encima de todas esas cosas que son accesorias cuando estamos hablando de una cosa tan esencial como es el amor. Entonces estoy buscando que volvamos al amor, y volver al amor es entregarle a esos hijos el padre tal cual fue, y el padre fue ese que en ese instante glorioso pudo poner su parte para crear a ese hijo que hoy en día es el orgullo de tu vida, hoy en día es lo que más amas en tu vida. Entonces,
Tú no puedes desconocer eso. Porque cuando tú desconoces eso, evidentemente no hay. Eso es como la gente que se la pasa hablando mal de Venezuela o de cualquier país donde esté. Eso es dejar de honrar a la patria. Y que tú no hubiéramos podido, los que tenemos toda una vida viviendo aquí, no hubiéramos podido hacer absolutamente nada si no tuviéramos un país. Primero, una tierra, un grupo de gente, donde que faltan cosas, que no hay cosas, sí, pero Venezuela tiene que ser un gran país, porque solo un gran país da gente como tú. Y entonces, cuando tú hablas muy mal de Venezuela, tú estás indirectamente hablando muy mal de ti. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, o la gente que se olvida, se va afuera y se olvida de lo que todo lo que es se lo debe, en este caso, a Venezuela o al país donde nació. Porque es que la patria es una madre. Claro. Cuando tú, entonces, claro, mantenerte unido a esa madre, independientemente que te toque estar afuera, o que te toque vivir afuera por el resto de tu vida, pero mantenerte con ese cordón hacia la madre, pero un cordón sano, no un cordón dependiente, sino un cordón sano, es fundamental. Y eso es hacerlo con todo. Siempre hablo de los ex y de las ex. Tienes que aprenderlo a honrar. Si no hubiera estado esa persona si esa persona no hubiera estado en la vida de la persona que tú amas, jamás hubieras llegado tú. Si esa persona lo hubiera hecho bien y lo hubiera hecho perfecto, no hubieras llegado tú. Entonces, bueno, por lo menos honra lo que nos corresponde. Yo sé que es duro, que a veces son unas cuaibas que tú dices, pero bueno, ¿para qué? Que a veces son unos tipos que tú dices, ¿para qué? Pero bueno, hay que aprender a honrarlo. Vamos a una pausa, regresamos enseguidita con... Continuamos con más de los casos y cosas de Fraga, con Carlos Fraga. Amigos, continuamos. Recuerden, 2163-991. Estamos en Casos y Cosas de Fraga, @FragaCarlos, @Antonio Vasco. Estamos hablando de la honra a los padres y pregunta esto todo arrancó porque una oyente preguntó que cómo ella honra a su padre, a un fallecido, es decir, que está fallecido, que murió, cómo lo puede honrar, porque ya no lo tiene en vida, pues cómo le ponemos a honrar. Bueno, esa honra está dentro de ti. Yo te diría que aquí hay dos tareas. Una tarea que va para afuera y otra que va para adentro. La tarea que va para afuera, yo te diría que buscaras la tumba de ese señor. Mira, cuando el alma busca, el alma encuentra. Busca. Si es un pueblo, vete para allá. Si está aquí, búscalo. Vete al directorio del cementerio donde esté y busca dónde está. ¿Sabes dónde está? Ok, comprométete con él. Permítete ir a hablarle, permítete ir a ponerle flores. Búscate una vez cada 3 meses, cada mes, cada 2 meses, cada 5 meses, cada 6 meses, y ve a visitarlo. Ve a ponerle flores a quien te dio el 50% de tu vida. Ve a rezarle un Padre Nuestro a quien te dio el 50% de tu vida. Sabemos, ahí entramos entonces en otro tipo de diatribas. Que si está el alma, que si no está el alma, que si el alma no está ahí, que eso es una pantomima, que si está... Perfecto. A mí lo que me interesa es la honra. A mí no me interesa quién esté detrás de ese nicho o dentro de esa tumba. No me interesa. Me interesa que mi alma se sienta regocijada cuando yo voy con un ramo de flores y le pongo a mis muertos unas flores. Eso es lo que a mí me interesa. Por lo tanto, yo te invito a que no caigas en ese tipo de diatribas que no te conducen a nada, sino a la aridez. ¿Y hasta cuándo la aridez? ¿No te parece tonto? Ese es el trabajo para afuera. El otro trabajo para afuera es que busques. Fíjate tú. Por ejemplo, si tu padre se fue con otra mujer, ponte tú, te voy a poner escenario. Tu padre se fue con otra mujer cuando tú eras muy chiquito. Y con esa mujer tuvo familia y ustedes, por supuesto, nunca trataron a esa familia ni saben dónde está. Bueno, te toca buscarla. ¿Sabes por qué? Porque sería interesante que tú le preguntaras a esa mujer, que fue la mujer de tu padre después de tu madre, durante muchos años, hoy, después del tiempo, que te hablará de tu padre. Porque te va a hablar de un hombre que tú no conoces. Porque lamentándolo mucho, nosotros conocemos a nuestros padres desde la versión de mamá. Y la versión de mamá es una versión muy dolorosa, porque ella sufrió mucho. Entonces, nosotros no tenemos una versión real de ese hombre, y que es importante irla a rescatar, porque ya le fuimos suficientemente fieles a esa madre. Ahora tenemos que ser, no infieles, ahora tenemos que serle fiel a nosotros. Vamos a una pausa. Contemporáneo. Continuamos con más de los casos y cosas de Fraga, con Carlos Fraga. Continuamos, casos y cosas de Fraga. Estamos hablando de la honra, 2163-991, @FragaCarlos, @Antonio Vasco C. Cuando hablamos de la honra, entonces, las versiones que tenemos de nuestros padres ausentes
son versiones de nuestra madre. Y también, si vivimos con nuestro padre, la versión que tenemos es de nuestro padre. Y es una versión que está dada desde el tamiz, desde la perspectiva del dolor, desde la perspectiva del sufrimiento, desde la perspectiva de la frustración muchas veces, desde la perspectiva del fracaso. Y eso no puede ser una versión buena. Es como si tú me preguntas a mí, suponete tú que yo aquí tuve un problema con Enzo Casella, y tú, es un problemón enorme, nos dijimos cosas horribles, me sacó de la radio, pasé hambre, y tú un día me preguntas, ¿qué tal es Enzo Casella? ¿Qué te voy a decir yo? Una versión de Enzo Casella. Claro, no hay objetividad. Claro, desde mi dolor. Te voy a decir cosas terribles de Enzo Casella, o te voy a decir, o no, a lo mejor te digo, más orgulloso y más tonto que nunca, yo no hablo de ese señor. Ah, bueno, perfecto. Pero es una versión que tiene que ver con mi historia de vida, con mi anécdota. Entonces, ¿qué sería interesante para ti? Conocer las versiones que tenían otras personas de tu padre, para que puedas completar el rompecabezas. ¿Ok? Seguramente esa señora que vivió con él hasta que murió, en el caso de haber sido así, o que vivió con él hasta los últimos años, esa mujer tiene una versión de tu padre que puede ser muy distinta y que te puede dar unos rasgos realmente encantadores de tu padre. O un amigo, ¿ves? Esos amigos del alma que bueno, que uno tiene en la vida, pues. Esos amigos que jugaron dominó con él hasta el último día. Eso, vaya y búsquelo y siéntese y tómese un café con esa persona. Háblame de él, pero no me hables del señor que murió, háblame de cómo era él, háblame cómo él amaba, háblame cómo él era amigo, háblame cómo él le dolía la vida, háblame cómo se reía. Entonces que te vayas armando, es una investigación, pero una investigación amorosa, es una investigación para reconstruir otra vez lo que te fue negado, por razones válidas, pero te fue negado. Entonces esa es la otra tarea. Y luego la tercera tarea hacia afuera, que puede tener que ver con que recolectes cosas de él, fotos, cosas que le gustaban, rituales, para que, si te gustan a ti también, repítelos. Si no te gustan mucho, respétalos y adóralos en los demás, porque eran los rituales de tu padre. Y trata de esas cosas, de alguna de esas cosas, conservarlas, porque son parte de un recuerdo bonito de tu padre. No estoy hablando de que conserves un closet, estoy hablando de que conserves algunos detalles. Vamos a... de exquisiteces. Si quieres comunicarte con nosotros, @fragacarlos, @Antonio Vasco C y www.carlosfraga.com.be. Continuamos, casos y cosas de Fraga. Estamos hablando de la honra 2163991. Entonces estamos, ¿cómo honrar? Entonces ya hablé de todo el trabajo de afuera, que repito, tiene que ver con la reconstrucción de ese hombre desde otro punto de vista, que no sea desde el dolor de tu madre. La segunda cosa importante es eso, haz la investigación, recolecta escenas, recolecta cosas, recolecta vida, y quédate con algunas cosas porque para él eran sagradas. Busca quedarte con esas cosas que son importantes y guárdalas en el corazón, que bien vale la pena. Los trabajos para adentro es primero encontrar cuánto te pareces a ese hombre. ¿Cuánto te pareces a ese hombre? Entonces busca esos espacios que tú que a lo mejor crees que son absolutamente tuyos y date cuenta cuánto le pertenecen a ese hombre, porque ahí hay una honra. La primera honra fue traerte al mundo, la segunda honra darte el 50% de vida, la tercera honra tiene que ver ahora con la posibilidad de saber cómo tú de manera absolutamente instintiva has repetido en muchos aspectos a ese hombre. Eso inmediatamente te conecta al amor. Si tú repites a ese hombre constantemente, tú estás conectada a ese hombre por el más profundo amor. En la medida en que tú ames a tu padre tanto como a tu madre, o no importa, no le pongas grados, un poquito menos, un poquito más, que los dos sean dignos de tu amor más profundo, eso te va a dar a ti, por supuesto, una vida sana, te va a dar un espacio sano y te va a dar una posibilidad sana de vivir. Y esa es un poco la propuesta de vida. De eso se trata. Así que yo te invito a ponerte manos a la obra, visita su tumba, empieza a visitar todo lo que hace posible que ese hombre viva dentro de ti. Escríbele cartas, si quieres saldar cosas, escríbele cartas, pídele perdón por algunas cosas, júzgalo duramente por otras, pero también perdónalo
por todo eso que hizo, pero primero sácate la rabia y vas a ver cómo algo se va a completar dentro de ti. Realmente hermoso. Yo las experiencias que he tenido, primero en mi vida, que tuve problemas con mi padre importantes durante muchos años de mi vida, pero además cuando lo he visto en tantos años de consulta, son muy reconfortantes. Cuando la gente se encuentra con esa persona que le falta, como te encontrarás con eso que te ha faltado toda la vida, que te has acostumbrado a que te falte, pero que cuando llega dices, wow. Ya de vuelta con Casos y Cosas de Fraga, con Carlos Fraga. Amigos, continuamos. Estamos en Casos y Cosas de Fraga, 2163991 y @fragacarlos, @Antonio Vasco C. Fíjate, yo quería preguntarte, porque aparte tengo dos casos de dos amigos, obviamente, y aparte hombres, los dos, que no conocieron a su padre, aparte, porque bueno, muy chiquitos, o sea, te estoy hablando prácticamente uno de meses, el otro de año, un abandono, y bueno, nunca más supieron nada, y no tienen tampoco, o sea, por ejemplo, esa parte que tú, o sea, lo digo porque ¿qué hace una persona que de repente dice, ok, ¿dónde busco si no tengo nada? No tengo absolutamente ni una tumba donde ir, ni una foto que encontrar, ni nada, porque aparte ya tampoco tienen a sus madres, o sea, ¿sabes? Tienen como más limitado, pero yo, hablando en mi experiencia, cada vez que ellos se ha tocado el tema y hablan de sus padres, a mí me impacta algo interno, porque yo pues gracias a Dios tengo una excelente relación con mis padres, tengo a los dos, creo que los he honrado a cada uno en la medida que les corresponde, pero es que me siento como incómodo. No sé si, ¿sabes? Cuando los veo hablar así es como una cosa como que no, yo no lo puedo comprender. Entonces, ¿qué hacen ellos en ese caso? Bueno, si ellos toman conciencia, ¿qué pasa? Te voy a explicar cómo funciona esto. El niño necesita tomar partido. Evidentemente, cuando está el vacío que encuentra con una madre llena de fracaso, llena de rencor, llena de... Válido, no estoy hablando que sea falso. Muy herida, pues. Vamos a ponerle muy herida para que eso englobe todo. Estos niños, ¿qué hacen ante su madre herida, que es además el ser que en los primeros meses y hasta los primeros 6 meses es un ser indispensable? El padre es un ser del cual tú puedes no depender, pero el de la madre depende absolutamente de todo. Cuando yo siento que mi madre está profundamente herida, ¿qué hago yo? Hago ejército con mi madre. Es parte del amor. Si además la madre, bien de manera abierta o bien de manera tácita, habla la verdad que vivió con los hijos, no estoy hablando ni siquiera que habla mal de su padre, habla la verdad que vivió con los hijos, esa verdad que ellos no saben cómo manejarla, sencillamente ¿qué van haciendo ellos en el ejército con su madre? Vamos a bloquear a este hombre. Y lo bloqueamos. Y hacemos un trabajo de absoluto bloqueo. De ese hombre ni se habla, ni se ve, ni se siente en esta casa. Continuamos con más de los Casos y Cosas de Fraga, con Carlos Fraga. Continuamos, mis amigos, Casos y Cosas de Fraga, ya en la parte final del programa, 2163991. Fíjate, te decía Antonio, entonces, hago ejército con mi madre, y al hacer ejército con mi madre es la que me da la versión de mis padres. Ellos tienen la versión de su padre que les dio su madre. Si su madre encima no habló de su padre, porque la idea del orgullo es que de ese hombre aquí en esta casa no se habla nada ni nunca, que es mucho de los casos, ellos se tienen que hacer una versión desde la tristeza de la madre, desde la rabia de la madre, porque entonces el hijo piensa, el hijo que abroga, eso se llama abrogar, que te metes debajo de la falda de la madre y asumes lo que la madre diga como una verdad. Los hijos abrogan la sensación de la madre y dicen, así será de fuerte y de malo lo que mi padre hizo, que mi mamá ni siquiera habla de ese señor. Por lo tanto, ellos asumen una historia realmente terrible. Ok, ¿qué pasa? Que ahora hay la película y en este momento histórico de la vida, eso está pasando en el mundo, la vida te llega un momento que el alma te pone a buscar lo que es. Yo te voy a decir una cosa, Antonio, con los 23 años que tengo trabajando en terapia, haciéndole terapia a otros, y los 40 y pico que puedo tener yo, 30 y pico trabajando yo en terapia como paciente, yo te voy a decir una cosa, yo he visto los milagros, yo he visto las cosas más increíbles con respecto a ese hijo que un día dice, me parece coherente lo que estás diciendo y voy a salir a buscar el mío.
Y yo le digo, ¿por dónde vas a empezar? Me dice, no tengo ni idea. Pero tengo una tía, me dijo una vez uno, tengo una tía que vive en un pueblo del estado Guárico llamado Guaribe. Es que no se me puede olvidar nunca. Pueblo que yo algún día conocí también. Y me acordé que existía ese pueblo, y no porque nada, sino que me acordé que existía porque no es un pueblo que cual se hable mucho. San José de Guaribe. Yo tengo una tía abuela, una ser que vive por San José de Guaribe. Yo me voy a ir para allá. Voy a irme para allá porque yo no sé por qué ella te puede tener información. Bueno, resulta ser que ese hombre lo habían enterrado como a 3 pueblos, como a 1 hora de distancia. Ese hombre fue en camión a ese pueblo y llegó al cementerio. Y cuando llegó al cementerio, el sepulturero lo vio y le dijo, ¡ah! Usted es el hijo de fulanito de tal, ¿verdad? Vengan a mostrarle dónde está enterrado. Ese es el alma. El alma crea el camino cuando uno quiere que el camino se abra. Cuando uno está buscando lo que le pertenece, porque ese legado es de ustedes. Ese legado no es mío. Ese legado es de cada uno. Mi padre es mi padre. Por siempre. Y lo será. Y fue perfecto porque ese padre hizo lo que tenía que hacer, que era traerme a la vida. De lo contrario, este cuento, este programa y esta cosa no tiene ningún sentido. La otra pregunta que se hace mucho es, ¿qué pasa con un hijo de una violación? Claro. Y yo les voy a explicar rápidamente porque ya el tiempo se nos está agotando. El hijo de una violación tiene que tener, ahí hay que hacer un trabajo muy importante, por supuesto, importantísimo y profundísimo, pero hay que hacer un trabajo porque lo que hay que hacerle entender a esta persona, hijo de una violación, hijo o hija de una violación, es, mira, biológicamente, el hecho de que un óvulo y un espermatozoide se unan en condiciones como la que estaban, llámese, que un enfermo eligió a tu madre, la vio, la deseó, la penetró, en ese momento tu madre ovulaba y ese óvulo y ese espermatozoide fecundaron, eso ya es un milagro. Y ese milagro tuvo una sola razón de ser. ¿Sabes cuál fue? La vida. ¿Y sabes cuál fue la razón de ser de esa vida? Tú. Entonces, o tú honras la vida, honrando a los creadores de la vida, de muy mala manera. Tu padre seguramente, o el padre de esa persona, es un ser enfermo. Y bueno, y de enfermos está lleno el mundo. Pero hay que hacer el trabajo del perdón y de la honra para eso. Eso se lo digo porque siempre es una pregunta que surge y que es una pregunta lamentándolo mucho, es un caso que lamentándolo mucho es más frecuente de lo que quisiéramos. Vamos a una pausa. Publicidad. ¿Y cuál es el lugar más importante de la casa? Por supuesto que la cocina, el corazón de la casa, así como el corazón en el cuerpo es importante, en la cocina converge, por supuesto, la fiesta, las reuniones, los invitados, los que llegan, los que salen, las grandes conversaciones, los grandes conflictos también se dan en la cocina, porque en la cocina está el fogón de la vida, sin duda alguna, y cuando usted piensa en cocina, cambiar su cocina, renovar su cocina, usted seguramente piensa en una cocina italiana, por supuesto, y nosotros podemos hacer su sueño realidad, pero eso sí, con una de las 3 mejores y más prestigiosas marcas de cocina a nivel mundial, Stosa Cucine. Y Stosa Cucine te ofrece las cocinas más hermosas, con tecnología de punta, con todas las posibilidades que tú has soñado para tu cocina. Tú tienes que conocer Stosa Cucine. ¿Quién representa Stosa Cucine de manera exclusiva en Venezuela? La gente de Parquetec. Parquetec no es solo pisos y closet, no. La gente de Parquetec es los representantes de Stosa Cucine. Usted nos puede llamar al 267-8622 y los visitamos en su casa y les planteamos una hermosísima Stosa Cucine, que es lo que usted se merece, y hacemos su sueño realidad. 267-8622 o visítenos en nuestro showroom que queda bajando del centro comercial San Vil, en esa calle pequeña tipo industrial donde está la policía de Chacao. Allí al final está Parqueteca y tenemos una exposición maravillosa de cocinas Stosa. Y ahí está la mía, pregunten por la mía porque yo también tengo una Stosa Cucine que sea de Parquetec. Y hablemos de células madres, porque las células madres es un mensaje para la gente que está embarazada, usted amiga, usted amigo que está embarazado. ¿Sabía usted que en el
cordón umbilical se guardan las células madres, que son realmente un portento de posibilidades para la vida de ese niño a futuro, porque contienen una cantidad de elementos que pueden salvaguardar su salud, que pueden ayudarlos en un momento a restituir su propia salud ante cualquier amenaza de enfermedades. Consulte con su médico las posibilidades enormes que la célula madre tiene para su criatura que está por venir. Es importante garantizarle su salud, es importante crear un respaldo para que usted disfrute de ese bebé con toda la tranquilidad. ¿Cómo va a hacer usted? Consulte con su médico. Más de 10.000 familias están ya inscritas en nuestro programa maravilloso, donde a través de la criogénesis nosotros guardamos esas células madres para cuando ese ser las pueda necesitar, y usted puede comunicarse con nosotros a través del 0500 células, 0500 235-8527 o 0500-6456-111, 0500-6456-111, o sencillamente puede pasar por nuestra página www.celulasmadre.com.be. Casos y cosas de Fraga, el sabor de la vida en un solo programa. Continuamos con más de los casos y cosas de Fraga con Carlos Fraga. Amigos, y ya ha llegado la hora de despedirnos en Casos y Cosas de Fraga, pero no sin antes recordarles que es importante honrar a los padres, a los dos. Es decir, lo muy importante de la vida es que tú te puedas apoyar en esas dos figuras por el simple hecho de haberte traído a la vida. Son analfabetas, son malos, no te quisieron, si te quisieron, estuvieron contigo, no te estuvieron contigo, son locos, no están aquí, son enfermos, no importa. Facundo Cabral, de nuevo lo recordamos, el problema de la vida fue haberte traído a la fiesta. Que tú la goces o no, tiene que ver contigo, es tu responsabilidad. Ellos se trajeron a la fiesta de vivir, a la fiesta de la vida. Por lo tanto, eso es suficiente honra. Todo lo demás es anecdótico, a veces anécdotas muy duras, a veces anécdotas muy desagradables, pero anécdotas. Nada puede ser más importante que el hecho de vivir. La vida es contundente, la vida es aplastantemente importante. Así tú no quieras vivir. Inclusive en personas deprimidas que no quieran vivir, la vida es tan aplastante que se mantienen vivos. La vida es tan aplastante que personas recién luego de haber hecho un intento de suicidio, les preguntan: ¿tú de verdad ahorita tú te quieres matar? ¿Tú quieres que yo te facilite algo para matar? Y no, eso fue un arranque. Porque la vida no es justa, pero la vida es compensa. Por eso la vida te exige siempre el trabajo de vivir. Y el trabajo de vivir es granito a granito, poquito a poquito. Así que, por favor, honremos a papá y honremos a mamá. Madres, las luchas con ese hombre sinvergüenza, bueno o malo, es de ustedes, no es de su hijo ni de su hija. Así que déjenlos tranquilos, que cada quien resuelva su completud, que bien vale la pena. Antonio, llegamos al final. Así es, sí señor. Bueno, esperamos que ojalá mis amigos estén escuchando el programa y hayan aprendido algo y tomen o les sirva, ¿no? Les sirva, sí, de algo, mucho, poco, pero porque bueno, es importante lo que tú dices, que es así, o sea, al fin y al cabo estamos aquí por ellos. Amén. ¿Nos gusta o no? Sí, señor. Amigos, este programa Casos y Cosas de Fraga es una producción nacional independiente número 19.363. La producción de este espacio es del señor Antonio Vasco y de mi persona. La operación técnica del señor Ángel Sojo, la dirección de la emisora Enzo Casela, y en la coordinación de producción Dailins García y Daniela Everón, todos muy contentos de haberles llevado este espacio y esperando, por supuesto, que mañana,